Nuestro Señor Jesucristo les decía o les dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo los iba a llevar a toda verdad, de tal manera que esto nos permite comprender cómo, retomando esto que vimos de que ellos en el periodo, en el tiempo o en el periodo que corresponde al libro de los Hechos, ellos habían recibido poderes que les daba el Espíritu Santo, y que en esta etapa se estaban dando los dones que el Espíritu daba. Entre ellos estaba, por ejemplo, el don de profecía, el don de ciencia, palabra de conocimiento, etcétera. Podemos ver o podemos entender cómo en estos tiempos en que todavía no se habían terminado o no se habían escrito los libros que corresponden al Nuevo Testamento, fueron estos tiempos en que fue el Espíritu Santo el que les dio o los inspiró para escribir y completar así la revelación divina que hoy conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento. Una vez comprendamos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen la misma valor como inspiración dada por el Espíritu Santo, entonces ya sí podemos tratar de estudiar y de buscar las palabras más cercanas al texto que el Espíritu Santo inspiró, y en lo posible entonces tratar de ubicar estas ayudas que tenemos hoy en día, como es por ejemplo lo que vuelvo a repetir de la traducción, por ejemplo la traducción literal Young, que se llama traducción literal Young. Entonces voy a escribir acá, es la traducción literal Young. Como he dicho, no sé si se consiga en español, pero esta traducción es muy buena porque traduce palabra a palabra desde los lenguajes originales en este caso al inglés. Una vez comprendemos la importancia que tienen las Sagradas Escrituras en cuanto a ser inspiración del Espíritu Santo, entonces podemos tomar con más seriedad la aplicación del principio que tenemos, este principio que tenemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 15, que es el principio de la recta división. Ocurre mucho que muchos creyentes, en primer lugar, practican una interpretación en la que no se ciñen mucho al texto, y entonces descuidan estos principios como el de mirar quién escribe el texto, a quién lo dirige, en qué contexto está ese texto, como hemos visto, averiguar en qué dispensación o a qué dispensación pertenece. Y entonces a veces el estudio de las escrituras puede, aunque sabemos que todas las escrituras son de gran valor por ser palabra de Dios, Dios nos está diciendo en esta escritura que aprendamos a dividir rectamente las escrituras. En este caso,
el apóstol Pablo le decía a Timoteo, se le refería a que practicara esta recta división, eh, aplicarla a las escrituras del Antiguo Testamento. Pero entonces nosotros ahora que ya tenemos las escrituras no solo del Antiguo sino del Nuevo, debemos también entonces continuar con este estudio riguroso, aplicando este principio a las escrituras. Aparte de estos dos versos que he tomado, creo que no debemos nunca descuidar o debemos tener siempre presentes esos versos que nos permiten comprender ese descubrimiento de lo que se llama el secreto, del que he venido hablando desde un principio, y que a veces olvidamos o perdemos de tenerlos en cuenta, porque estos son de gran ayuda como primera ayuda para separar las escrituras de proféticas, es decir, las escrituras que fueron dadas en el Antiguo Testamento, que vienen desde el Génesis y hasta prácticamente separar. Este misterio vendría a ser unas escrituras que tienen que ver con revelaciones que Dios no dio durante el Antiguo Testamento, y que apenas vino a revelar, que las tuvo secretas, y que apenas vino a revelar al apóstol Pablo, y que vino Dios a revelar al apóstol Pablo una vez la nación de Israel es decretada Loami, es decir, es enceguecida, como hemos dicho, esto está en el capítulo 28 del libro de los Hechos, en Hechos 28, Hechos 28, versos del 25, Hechos 28, versos del 25, acá está el enseguecimiento, desde el 26 y el 27, más directamente, más exactamente, el 26 y el 27, está la declaración de la profecía de Isaías 6, 9 y 10, que el apóstol Pablo declara a los judíos que lo visitan en Roma, en la prisión, y para después en el verso 28 encontrarse que el apóstol Pablo anuncia que Dios envía su salvación a las naciones. Entonces, si estudiamos detalladamente o con mucha atención estos tres versos, podemos darnos cuenta de cómo la nación es enceguecida. Es el último enceguecimiento que Dios declara a través del apóstol Pablo hacia la nación de Israel, y estamos tomando pues toda palabra que está en la revelación como inspirada por Dios, y la estamos tomando en su importancia que se merece. Y entonces vemos cómo después del libro de los Hechos, o sea, en este verso 28, Dios envía su salvación a las naciones. Acá habría que recordar cuando yo mencioné que en el capítulo 3 de la carta a los Efesios había, que quiero anotarlo acá, había una alteración que existía en la nueva versión internacional, en la medida en que dice que
voy a tomar ese verso para que veamos cómo ellos añaden en la nueva versión internacional hacen unas palabras que añaden y que pueden causar dificultad para quienes están en esto de la comprensión del misterio o el secreto, que como he venido mencionando se refiere a la dispensación de la gracia de Dios en la cual vivimos actualmente los miembros de las naciones, y que comenzó después de que Dios declara a la nación de Israel, o sea, de que Dios deja a un lado o interrumpe su relación con Israel como, digamos, como la nación a través de la cual Dios se relaciona con las demás naciones, como sabemos que ocurrió en el Antiguo Testamento. Y entonces entonces cuando Dios envía su salvación, lo cual está en este verso 28, a las naciones, es como el inicio o es el punto en que se iniciaría esa nueva dispensación, que es una dispensación que Dios envía a las naciones.